Ya, entonces, probabilidad. La probabilidad en la prueba se divide en dos partes. Una parte que va a ser de matemática, la matemática 1, M1, y la parte de probabilidad del electivo del M2, que según la planificación, no recuerdo si la puse esta semana o la otra, creo que es esta, donde en la parte M1 se ve suma y multiplicación de probabilidades, y en la M2 se ve probabilidad condicional. ¿Ya? Eso básicamente. Em, Casi todo el contenido que, la verdad, todo el contenido que está en la M2 antes estaba en la matemática obligatoria, así que han bajado harto el contenido en la obligatoria. ¿Ya? Eso es bueno para usted igual, menos cosas que estudiar. Y probabilidad condicional siempre era algo que confundía bastante. ¿Ya? Pero bueno, no es tan difícil, la verdad. Lo van a ver el viernes. Ya, entonces, ¿qué saben de probabilidad? ¿Les suena? ¿Lo han escuchado antes? Uno siempre usa como, es probable que pase esto, pero quizás no tienen bien arraigado el concepto y siempre uno usa palabras a veces que lo usa tanto y no sabe bien cómo es la definición, que por eso pregunto. ¿Alguien puede definirlo o decir alguna idea de lo que es simplemente la probabilidad? La probabilidad es las posibilidades de que algo ocurra. Ya, muy bien. Sí, se puede ver de esa forma, ¿cierto? Entonces, si algo ocurre, si es posible que algo ocurra, se le asocia una cierta probabilidad, ¿cierto? Entonces, lo que intenta la probabilidad en matemática, a propósito, la probabilidad de lo que hemos visto, de todas las áreas que hemos visto, de número, álgebra, geometría y probabilidad, la probabilidad es lo más reciente que se ha llevado a cabo. ¿Ya? El área de la matemática que es más reciente comparada con eh, todo el otro contenido que hemos visto. Ya se desarrolló por ahí como en el 1700, si no mal recuerdo. ¿Ya? Producto justamente de el análisis de juegos. ¿Ya? Juegos de carta, básicamente. Bien, entonces la probabilidad básicamente nos ayuda a predecir eventos que no son determinísticos. ¿Ya? ¿Qué significa un evento determinístico? Por ejemplo, cuando ustedes están estudiando física y dicen, voy a tirar una pelota en un ángulo de inclinación de 30 grados, a una velocidad inicial una, a una velocidad inicial, no sé, o una rapidez de 30 kilómetros por hora. Tú con esa información, eso es un evento totalmente determinístico, porque puedes predecir la altura máxima, hasta dónde llega, incluso si aborda las condiciones de resistencia del aire y las pones en la ecuación, también lo puedes predecir hasta dónde llega. Los aviones que cuando van a un país a otro saben cuánta benzina van a ocupar, eso es determinista también, no juegan con las probabilidades. Entonces, cuando algo es determinístico es porque es 100% que eso va a suceder, es 100% probable. Cuando algo ya deja de ser determinista, entran a jugar las probabilidades, ¿ya? Para ayudarnos a predecir de mejor manera, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner como introducción esa breve, entonces, las probabilidades nos ayudan a predecir eventos que no son de naturaleza determinista, ¿cierto? Entonces, todo lo que ustedes han visto en física es totalmente determinista, ¿cierto? Ocupan ecuaciones para decir, necesito tanta cantidad de calor para que se derrita el hielo, necesito tanta velocidad para que la pelota llegue a tal parte, se demora tanto tiempo en caer, se la dejo soltar desde una altura tanto, ¿cierto?
Todo eso es completamente determinista y puedo saber exactamente lo que va a ocurrir. Y en física, en toda la física del colegio es así, ¿ya? La física hasta fines del siglo XIX era una ciencia completamente determinista, igual que eh, la matemática, ¿cierto? Bueno, la matemática más que nada una herramienta, la verdad. ¿Cuándo deja de ser determinista la física? Bueno, como dije, a finales del siglo XIX, con este señor de acá. ¿Lo ubican? ¿Han visto esa foto antes? ¿Sabes quién es? ¿No? ¿No le suena la cara tampoco? Él se llama Ludwig Boltzmann. ¿Boltzmann? ¿No le suena a Boltzmann tampoco? Bueno, acá al medio. Se llama Boltzmann. Él Boltzmann. Entonces, este señor introdujo la probabilidad a la física, estudiando lo que ustedes han visto en termodinámica, cuando ven cosas del calor, etcétera, etcétera. Esos fenómenos de calor, etcétera, se pueden estudiar a nivel microscópico, porque no sé si lo han dicho ustedes, pero la temperatura, que es de 1000 grados Celsius, etcétera, etcétera, es básicamente el movimiento de las partículas. Si hay mayor movimiento, si hay mayor energía cinética promedio de las partículas, hay mayor temperatura. ¿Ya? Entonces, básicamente, la temperatura se puede entender como movimiento de partículas. Si las partículas se mueven mucho, mucha temperatura. Si se mueven poco, poca temperatura. ¿Ya? Entonces, no sé si le han dicho en física también que no se puede alcanzar el 0 Kelvin, que es la temperatura absoluta mínima. El 0 Kelvin es lo más bajo que puede existir. Pero no se puede llegar nunca a 0 Kelvin, porque si no, no se moverían las partículas. Y las partículas siempre están en movimiento, mayor o menos movimiento, pero siempre están en movimiento. Pero se imaginan un electrón no moviéndose, eso es imposible. Por eso básicamente no se puede alcanzar el 0 Kelvin. ¿Y qué pasa? Que este señor introdujo la probabilidad de la física, que era una ciencia 100% determinista. Imagínense el cambio radical del paradigma de esa época. Todos los físicos decían, no, pues la física es una ciencia determinista, uno hace física para predecir cosas, construir instrumentos, materiales, ¿cierto? Para usarlo en un futuro y que perduren, y que sea 100% exacto que esto va a pasar. Entonces, que llegue alguien y les diga, no, la física se centra en probabilidad en su nivel más profundo, porque la probabilidad en los átomos, es lo que estoy hablando de las partículas, cuando entran a estudiar las partículas se introduce la probabilidad. Entonces, que te digan que desde el nivel más básico hay probabilidad, o sea, que le metes un nivel de incertidumbre a toda la física enorme. Entonces la comunidad científica, cuando este señor les dijo, no, el estudio realmente que hay que hacerse en la termodinámica a nivel de partículas, hay que hacerlo desde el punto de vista de la probabilidad. Cuando él dijo eso, lo aislaron prácticamente porque era como, oh, este loco está loco. Porque imagínense, pónganse en el lugar, en los zapatos de esos viejos de esa época de la comunidad científica, que les digan que la física es probabilística, que no es determinista. Es súper raro, pues súper abrupto el cambio. Y a partir de ahí nace la mecánica cuántica. La mecánica cuántica que se trabaja siempre con modelos probabilísticos. ¿Ya? Y a partir de ahí también nace la frase de Einstein que dice que Dios no juega a los dados, en el sentido de que él no estaba de acuerdo en un comienzo con la mecánica cuántica. Y por eso dijo, Dios no juega a los dados. ¿Cómo va a jugar a los dados? Jugar a los dados es jugar a la probabilidad, ¿no? ¿Cierto? Como la naturaleza se va a estructurar a partir de los átomos, ¿cierto? Ya sabemos que se estructura a partir de los átomos, pero ¿cómo se va a estructurar de la probabilidad? Ese es un nivel de incertidumbre gigantesco. Y eso era la teoría, pero después los experimentos respaldaron al señor Boltzmann, donde realmente, efectivamente, era probabilística la naturaleza a nivel más pequeño, microscópico, hablando de átomos. ¿Ya? Lamentablemente,
esa certidumbre, ese respaldo a su teoría de estudiar la naturaleza a nivel atómico a partir de la probabilidad, se respaldó después de que muriera este señor. Y murió por depresión, justamente porque la comunidad científica había echado abajo todo su trabajo de toda la vida. Y eso le produjo una depresión. Bueno, seguramente tenía más problemas familiares, pero eso lo llevó al suicidio. Entonces, paradójicamente, se suicidó porque la comunidad científica no aceptaba su trabajo, pero después fue una de las herramientas más fundamentales para trabajar con mecánica cuántica, y es una de las áreas que aún hoy en día se estudia. ¿Ya? Entonces, no sé, esa es la historia de este señor. Me da triste igual. Bueno, estuve dando harto de física, la verdad. Pero es una aplicación de la probabilidad. Entonces, bueno. Ok, entonces vamos de centro al tema. Regla de Laplace. ¿Alguien conoce la regla de Laplace? ¿Le suena? Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que un evento A ocurra, para saber la probabilidad de que ese evento A ocurra, hay que hacer lo que dice la María Jesús ahí. Entonces, los casos favorables que hay en total, en mi espacio muestral, de que ese evento ocurra, partido en el caso total. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner acá la probabilidad de ocurrencia, que me dio feo, de un evento A, se calcula como, entonces se denota como la probabilidad de que de A, la probabilidad de que ocurra A, va a ser igual entonces a los casos favorables dividido en los casos totales, o los casos posibles. No, ojalá lo posible, no, no posibles. Entonces, observación, como les dije antes, se denomina espacio muestral el número de casos posibles. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, si yo tiro un dado, ¿y cuál es la probabilidad de que si yo tiro un dado me salga un 3? Un sexto, ¿cierto? ¿Y por qué un sexto? Porque un sexto, muy bien. ¿Por qué un sexto? Porque casos favorables, 1, ¿cierto? Porque solo hay un 3. Casos totales, 6. Entonces, 1/6. Si ustedes le dicen, eh, si yo tiro dos dados, ¿ustedes por qué número se guían? Si ustedes tuvieran que apostar el número que sale al tirar esos dos dados, la suma total, ¿qué número dirían ustedes? El que tiene mayor probabilidad, ¿cierto? Pero ¿cuál sería ese?
O sea, si yo tiro dos dados, ¿cierto? Los posibles resultados son de que me salga la suma total, ¿cierto? O sea, de 2 a 12, ¿cierto? 2 que me salgan 2, 1, y 12 que me salgan los dos, 6. Y todos los números que están entre medio, ¿cierto? Si tú tuvieras que elegir, apostar a que salga un número, ¿qué número dices que sale? ¿Dirías 2? ¿Que sale un 2? ¿El mayor, el 12? Pero fíjate que para que salga 2 tiene que salir 6 y 6 en ambos dados. Igual es poco probable, ¿no? No, no. ¿Entienden mi pregunta? Quizá me estoy explicando mal. El 6 podría ser, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el 6 es más probable que salga 12, porque 12 solo... Hay una posibilidad que salga 12, que sea un 6 y un 6. En cambio, que salga el número 6 puede ser 4 y 2, 2 y 4, 3 y 3, 5 y 1, ¿se fijan? Entonces, fíjense para que, en términos de apuesta, quizás no es muy ético, pero en términos de apuesta uno siempre tiene que pensar la probabilidad de que un número salga. Y uno tiene que guiarse por la probabilidad mayor, ¿ya? Entonces, si uno hace el espacio muestral de los dos dados, por ejemplo, acá, supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, fíjense, este es un dado y este es otro dado. Entonces, la suma va a ser, si me sale un 1 y un 1, va a ser 2, después 3, 4, 5, 6, 7. Aquí 3. Lo único que estoy haciendo es sumar. 5, 6, 7, 8. Va. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 10, 8, 9, 10, 11 y 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿qué hice acá? Lo que hice fue poner el espacio muestral, los casos posibles. ¿Se fijan? Todo esto es lo posible que me salga. Entonces, fíjense, si me sale un 1 y un 1, tengo como resultado 2. ¿Se fijan? ¿Se entiende la tablita que hice? ¿Sí? Entonces, fíjense. Sería, si ustedes le piden que predijeran eso, si ustedes dicen, por ejemplo, yo creo que va a ser un 2. Fíjense, va a ser un 2. Mis casos favorables va a ser 1. Hay un único 2. Y los casos totales son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 36 casos posibles. Exactamente. Entonces, fíjense que el 7 es el número que tiene más casos favorables. Por lo tanto, el 7 es el número que más probable salga. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes tiran dos dados, lo más probable es que salga un 7 a que salga un 2. ¿Ya? Obviamente hay casos que te van a salir dos veces seguidas y como, ya, ¿qué está pasando acá? Pero esa es la probabilidad. Esas son las consecuencias de trabajar con experimentos aleatorios, con azar. ¿Ya? Entonces lo que hice acá, para graficar bien lo que estaba hablando, era expresar el espacio muestral. Entonces, viendo ya el espacio muestral completo, que es todo lo que está en azul, se puede ver mucho mejor cuáles son los casos favorables y cuántos son los casos totales. Es decir, la cantidad de datos que tengo en el espacio muestral. ¿Ok? Entonces esto creo que lo voy a guardar. Ya. ¿Alguna duda con eso, chiquillos, chiquillos? ¿O estamos bien? ¿Todo bien? Ok. Ok. Entonces, siguiendo con la observación, entonces, si ya
representa un suceso, siempre se cumple que la probabilidad de que ocurra A va a estar entre el 1 y el 0, ¿cierto? Nunca va a ser menor a 0%, porque que sea 0 es que no va a ocurrir nunca, y nunca va a ser superior a 1, porque que sea 1 es que es un evento ya determinista, ¿cierto? Que es el 100% que ocurre. O expresado como porcentaje, que sea 0% y 100%, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un evento que sea 0% es como la probabilidad de que llueva en el sol. Eso es 0%, ¿cierto? La probabilidad de que llueva o no llueva en el universo. Eso es 100%. Porque o llueve o no llueve. ¿Cierto? Solo hay esas dos posibilidades. Es como que te dijera, la probabilidad de que salga cara o salga al tirar una moneda. Esa probabilidad es 100%, ¿cierto? Que salga una o la otra. Bien. Con este mejor. Ejemplos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado un número par? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado tenga un número par? Un dado, siempre hay dados con un millón de caras, pero siempre cuando yo diga un dado, exactamente. Entonces, sea A, o pongámosle aquí, A número par. Entonces, la probabilidad de que ocurra A va a ser igual a los casos favorables, que son 3, ¿cierto? Porque tengo 2, 4, 6, 3 casos, dividido en los casos totales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra que salga un número par al lanzar un dado es de 1/2, ¿cierto? O 50%. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados obtenga un número primo? A eso me estoy refiriendo a que la suma sea número primo, ¿cierto?
¿Cómo harían esto ustedes? A ver. Buscar los números primos, ¿cierto? Ocupando el espacio muestral. Entonces aquí ya tenemos el espacio muestral. Exacto. Entonces, sea A número primo, entonces la probabilidad de que ocurra A va a ser igual a los casos favorables sobre los casos totales, que ya sabemos que son 36. ¿Cierto? Entonces hay que buscar acá cuáles son números primos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. ¿Cierto? 13. Punto mal. 15 si no me equivoco, ¿cierto? Sobre 15. O sea, 15 sobre 36. Esa es la probabilidad, ¿cierto? ¿El 9 es número primo o no? ¿Por qué no? 3 por 3 no es cierto. Siempre está esa confusión al comienzo que 9 dicen que es primo. Ya, muy bien. ¿Y el 1 es primo? Tampoco. O sea, claro, el uno no es ni primo ni compuesto. Es un número especial. ¿Ya? Porque todo número primo tiene únicamente dos divisores. El 1 y sí mismo. Pero el 1 tiene solo un divisor. Así que no es primo. Y tampoco es compuesto porque si fuera compuesto podría expresarse como producto de números primos, pero tampoco puede ser expresado como producto de números primos, así que queda como ahí en el limbo. ¿Ya? Ok, ojalá si no. ¿Ya? Digamos, ahora hay algo que se llama la ley de los grandes números. ¿Han escuchado eso antes? ¿No? La ley de los grandes números básicamente nos dice que si yo realizo un experimento aleatorio como lanzar un dado y lo hago una cantidad de veces gigantesca, esa frecuencia de que ocurra, por ejemplo, que me salga, si lo lanzo, no sé, 6 millones de veces, le lanzo después 12 millones, ¿qué? ¿Así tantos millones? Lo más probable es que esa tendencia de la frecuencia que ocurra, que salga un 3, por ejemplo, se va a ir acercando a la probabilidad teórica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo lanzo 6 millones de veces un dado, es probable que tenga alrededor de 1 millón de veces el 3. ¿Ya? Que es la probabilidad teórica, en el fondo. Entonces, si yo lanzo mucho, realizo muchas veces un experimento aleatorio, lo más probable es que la ocurrencia de ese evento se acerque cada vez más a su probabilidad teórica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si lanzara un dado, me sale el 3, la probabilidad de que me salga un 3 es un tercio, o sea, un sexto. Esa es la probabilidad teórica. Un sexto es
16,7%. Entonces, esa es la probabilidad teórica de que me salga un 3, es 16,7%. Entonces, si yo el experimento 10 millones de veces, lo más probable es que de ese total de casos que me salieron, alrededor de un 16,7% sea 3. ¿Ya? Eso me dice la ley de los grandes números. Si yo tiro un dado 3 veces, no, que son poquitas veces, ¿cierto? O le lanzo 10 veces, que son pocas, es poco probable que la ocurrencia de ese número sea su probabilidad real, su probabilidad teórica, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? ¿O no? No, no tiene que ver con la prueba. Mira, lo voy a escribir y lo voy a explicar de nuevo. La ley de los grandes números establece que cuando un experimento aleatorio se a cabo muchas veces, eh, la frecuencia con la que se repetirá determinado suceso, por ejemplo el 3, al lanzar un dado, eh, tenderá a la probabilidad de que ocurra dicho evento. ¿Ok? A ver, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo lanzo un dado 10 veces, ¿ya? Entonces acá tengo el dato, que van a ser los números, y aquí está la frecuencia, ¿ok? Los datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo lancé 10 veces. Suponte que me salió 2 veces este, 2 veces este, me salieron 4 veces este, 4, 6, 8, 1 este, 0 este y 1 este. ¿Ya? O sea, lanzaron 10 veces el dado. Sí, ahí están los 10. Entonces, fíjense que la frecuencia absoluta relativa, lo voy a poner rápido, lo voy a calcular con el celular, solo para ejemplificar nomás. A ver, 2. Está fácil. Entonces, no la absoluta, sino que la frecuencia nomás, la absoluta. O sea, no la acumulada, la absoluta. 20%, 20%, 40%, 10%, 0% y 10%. Por otro lado, la probabilidad de que ocurra ese evento es siempre un sexto, ¿cierto? Un sexto, que son 16,7% aproximadamente. ¿Ya? ¿Se entiende esta tablita? Entonces acá yo me inventé la frecuencia de un dado
Acá expresé la frecuencia relativa de esa ocurrencia, y aquí puse la probabilidad de que ocurra ese evento. ¿Se entiende la tablita? Lo que me dice la ley de los grandes números es que si yo aumento mucho la repitencia de este evento, si hago muchas veces este evento, si en vez de hacerla 10 veces, que es lo que hasta acá lo hago 1.000.000 de veces, entonces esto de acá se va a asemejar cada vez más a esto de acá. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya. ¿Todos? ¿Todos? Sí, dime. La ocurrencia de que salga ese número. Por ejemplo, acá sucedió que el 4, o sea, perdón, el 3, salió 4 veces, ¿ya? Y eso en el total de datos, que eso fueron 10 lanzadas, representa un 40%. Si yo en vez de realizarlo 10 veces el experimento, lo realizo 10 a las 10 veces, que ya es caleta, es mucho, entonces ya esto se va a asemejar cada vez más a la probabilidad. Entonces la frecuencia que haya ocurrido ese evento se va a asemejar cada vez más a la probabilidad que ocurra. ¿Ahí sí? Parece que sí. Ya. El resto, Claudias, digo porque hay varias Claudias. Grace, Javi Herrera, Sofía, Débora, María Jesús, Fernanda, Yerali, Martina, Claudia otra vez. Entendido. Ya, muy bien. Ok. Ya no te preocupes. Cualquier duda me avisa nomás. Ya lo voy a expresar así más. Muy bien. Más adelante hay un ejercicio de PSU que también hace uso de la ley de los grandes números en todo caso. Ya. Em, ups. Bien, tendrá. Ahora vamos a ver suma de probabilidades. Voy a tomar agua. Ya, entonces, cuando dos eventos, ya llamémosle A y B, son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que ocurra A o B es, entonces, lo que estamos diciendo acá es A unión B
¿Ya? Esto me está diciendo que ocurra uno o que ocurra otro. ¿Ya? Matemáticamente se lee A unión B. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que ocurra A o B va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A perdón, haga más la probabilidad de que ocurra B. Bien, es que algo sea mutuamente excluyente significa que o ocurre uno o ocurre el otro. Ya no pueden ocurrir al mismo tiempo. Voy a bajar en rojito. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, para entender bien esto, uno podría aplicar algo que se llama diagrama de Venn, y en el fondo es esto. Supongamos que acá tenemos A y acá tenemos B. Y este es nuestro universo, el total de los datos, de los casos. Entonces, fíjense, me están pidiendo que la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B. Ah. Entonces tiene sentido que sea la suma, porque la probabilidad de que ocurra A, ponte tú que es un 20%. Pero también me sirve que ocurra B, que supongamos que es un 30%. ¿Ya? ¿Por qué también me sirve? Porque me están pidiendo que sea O, que ocurra uno o que ocurra el otro. Ambos me sirven. Entonces la probabilidad de que ocurra uno o que ocurra el otro, si este es un 20 y este es un 30, es la suma. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Todos, todas? Es importante igual que me confirmen eso. ¿El resto? Sí. Ok. Esto lo voy a dejar como en verdecito porque es como un ejemplo nomás. Ok. Por otro lado, eh, si A y B son eh, eventos que no son ah, ah, que no son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que A o que ocurra B es, entonces nuevamente, la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B, A unión B, va a ser la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurra A y B. A y B se denota como A intersección B. Entonces, por ejemplo, para que se entienda por qué es así, nuevamente este diagrama de Venn que se llama, se ocupa mucho en conjuntos, pongámoslo acá. Entonces, supongamos que ahora como no son mutuamente excluyentes, significa que
puede ocurrir A y también ocurrir B al mismo tiempo. Entonces, vamos a tener que esto es A y que esto es B también. Pero fíjese que puede ocurrir A y no ocurra B, pero también puede que ocurra A y al mismo tiempo que ocurra B, que es lo que está acá. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso, es la suma de ambas, pero hay que quitarle la intersección para que no se repita y efectivamente nos considere A y B, sin repitencia. ¿Se fijan? Porque si fuera simplemente la probabilidad de A más probabilidad de B, fíjense, voy a considerar A y voy a considerar B. De hecho, se nota harto con esto porque A. Fíjense, lo que estoy haciendo si considero A. Eso es probabilidad de A. Y ahora, más probabilidad de B. Fíjense, que ve más oscurito este, porque estamos repitiendo esa intersección. Esa intersección se consideró en la probabilidad de A y se consideró en la probabilidad de B, así que hay que quitarla. ¿Se fijan? Y por eso está recta. ¿Se entiende? Entonces, eso que está ahí es el A inter B. Muy bien. Veamos algún ejemplo y veamos si hay dudas. Entonces, ejemplos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga, de que al lanzar una moneda eh, y un dado salga una cara o un 2? Entonces, si yo tengo una moneda y un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o un 2? Primero que todo, ¿son eventos mutuamente excluyentes o no son excluyentes? Son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Porque no puede que al lanzar que me salga al mismo tiempo en el evento eh, cara y 2. ¿Se fijan? Porque ya son aparatos distintos. Entonces uno dice, sea A eh, cara y B eh, un 2. Entonces la probabilidad de que salga cara va a ser un medio y la probabilidad de que salga un 2 va a ser un sexto, ¿cierto? Si yo lanzo algo, una moneda, y después lanzo la... Cuando dice I, o sea, ¿a ti te refieres, a qué te refieres con el I? ¿A este?
No, en el fondo SI, no, SI no tiene nada que ver con la probabilidad. En el fondo SI tiene, de hecho, por eso pensé en poner SI. SI es básicamente diciendo, te estoy diciendo, tiré una moneda y un dado. ¿Sí? No es como cuando uno dice que salga un 2 y un 3 después, ¿cachai? Ahí te estoy diciendo más que tiré esas dos cosas simplemente, ¿ya? No, no estoy diciendo nada relacionado con la probabilidad. Entonces, tengo mi circulito, si me están viendo la cámara, tengo mi circulito A y tengo mi circulito B. Y no hay intersecciones, ¿cierto? Porque son eventos totalmente separados, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra uno o que ocurra otro es simplemente la suma. Entonces va a ser la probabilidad de que ocurra A o B, cara o sello, o sea, perdón, cara o un 2 va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B, que es simplemente un medio más un sexto, y eso es igual a 3, 4 sextos, 2 tercios. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ya. Veamos otro ejemplo. En un naipe inglés, inglés es el que tiene el as, el 2. Sí, la sumé y después la simplifiqué. Claro, porque esto es un medio para un sexto, amplifiqué la de la izquierda por 3, así como mentalmente para que tenga el mismo denominador, me quedó que era 4 sextos. Y por lo tanto me dio que eso era 2 tercios. ¿Cierto? Simplifiqué el 4 sextos. Ujú. Entonces, en un IP inglés, o si en un IP inglés, si saco una carta, ¿cuál es la probabilidad eh, de que salga una pica o un as? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estos son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? En el fondo, si uno dice que me salga una pica, prohíbe instantáneamente que sea as o no. No lo son, ¿cierto? Porque yo puedo sacar una pica y también coincide que sea un as. ¿Se fijan? Entonces ahí coincide. Por lo tanto, no son mutuamente excluyentes. ¿Y ahí cómo sería la probabilidad entonces de este caso? ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que salga una pica o que sea un as?
No son excluyentes, muy bien. Entonces, uno lo que hace entonces, para seguir con eso, es. A ver, lo voy a poner abajo para ocupar todo el espacio. Ah, vengan a turnar. Ya, entonces, si saco una carta. Ya, entonces definamos, sea A, el as, y B, la pica. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un as? Ah, porque puede que yo al sacar una carta sea as y al mismo tiempo sea pica, ¿te fijas? Y coincidan, ¿te fijas? ¿Te entiendes o no? Fernando. Ah, ya, a ver, vámonos. Voy a buscar esas cartas. Eh, acá. Eh, naipe inglés. Acá, mira. Está buena esta foto. Está media pixelada así. Bien. Entonces, en el fondo del espacio, aquí se puede ver cuánta cantidad de cartas hay. En el naipe inglés son 52 cartas. ¿Ya? Son 13 de cada pinta y son 4 pintas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ya? ¿Cierto? Porque de la A al 10 y 3 más. Que son los monos. Entonces, fíjate. A ver, lo voy a hacer con azul y más grueso para que se note. Entonces, yo lo que quiero acá es ver la probabilidad de que sea un as. Fíjate, la probabilidad de que sea un as, hay 4 ases, y como te dije, ¿cuántas cartas? Son 52. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as? 4 entre 52, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí va a ser 4. 4 entre 52. Y la probabilidad de que sea pica, esta es. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que sea pica? 3, muy bien, ¿cierto? Exactamente, 3 entre 52. Entonces la probabilidad de que sea pica va a ser 13 entre 52. Pero fíjense que al hacer esto me estoy dando cuenta de que hay una intersección.
¿Te fijan? Esta intersección. Y la estoy contando dos veces. La estoy contando cuando considero las haces y estoy considerándola cuando considero las picas. Y como la estoy considerando dos veces, hay que sacar una. Hay que sacarse esa intersección para que me dé la probabilidad real. Entonces aquí podríamos haber puesto ¿cuánto vale la intersección? ¿Cuál es la probabilidad de que sea A y que sea B? ¿Cuál es la probabilidad que sea as y que sea pica? Salud, gracias. 1 entre 52, ¿cierto? Porque hay unas de pica entre las 52 cartas. Por lo tanto, o entonces, la probabilidad de que sea as o que sea pica va a ser igual a la probabilidad de que sea as más la probabilidad de que sea as es esta de acá. Entonces, fíjense. La probabilidad de que sea as es esta de acá. Más la probabilidad de que sea pica, la probabilidad de que sea pica es esta de acá. Pero fíjense que cuando estoy pintando las picas, también tengo que pintar la pica de as, y fíjense, quedó más oscura. Quedó más oscura porque la consideré otra vez. Entonces hay que eliminar esa vez. Hay que eliminar esa vez que la consideré, y por eso se supone que hay que eliminar la intersección, que es la probabilidad de la intersección, que es A inter B, que es la probabilidad que ocurra, que sea pica y que sea as. ¿Ya? Que ocurran esos dos eventos al mismo tiempo. Y por eso se elimina. Entonces esto va a ser igual a 4 entre 52 más 13 entre 52 menos la intersección, que sería 1 entre 52. Y esto, por lo tanto, me va a dar que sea as o que sea pica va a ser igual a 16 entre 52. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? ¿Queda más claro ahora? Con el dibujito y todo. Muy bien. Y ahí el resto, Francisca, Claudia, Javi Herrera, Débora, Sofía, Martina. Claro, cuando no excluyente es porque puede ocurrir A y B al mismo tiempo. Ujú. En el fondo que no sean excluyentes significa que ocurra uno no impide que ocurra el otro. Entonces, por ejemplo, que acá que ella sacó una pica, no impide ya que ella sacó una pica, no impide que sea un as. ¿Te fijas? Puede ser as, y por eso no son excluyentes. Muy bien. Ya voy a poner otra página. Y traten de no aprender eso de memoria, porque como te fijas que es como igual como un poco de sentido común, porque coincide, lo estoy considerando una vez más, entonces hay que sacársela. Ujú. Producto de
probabilidad. Ahora, si A y B son eventos independientes, que sean eventos independientes significa que haya ocurrido A no afecta lo que pase con B. ¿Ya? Son completamente independientes. ¿Se fijan? Entonces, ya ocurrió A, o que ocurra A, no afecta para nada la probabilidad de que ocurra B. ¿Ya? Eso es que sería independiente. Eventos independientes entonces la probabilidad de que ocurra A y B. Entonces ahí hay que, se fijan, ahí está el I, y en las sumas, cuando yo sumo, está el O. Eh, de que ocurra A y que ocurra B es la probabilidad de A y, eso es intersección. ¿Se fija? Intersección igual que la anterior, porque el anterior ocupamos intersección porque era pica IAS. ¿Sí? Por eso se ocupa ese símbolo de intersección cuando se habla de I, del conector I. De que ocurra A y de que ocurra B, va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer una observación, porque antes también enseñábamos, para todo el mundo enseñamos que también ocurría de los eventos dependientes. Entonces, independiente es que la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia de otro, y que los eventos sean dependientes es que la ocurrencia de uno afecta en la ocurrencia del otro, y ahí estamos hablando de probabilidad condicional. ¿Ya? Probabilidad condicional, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra uno, dado que ya ocurrió otro? ¿Ya? Pero eso, como ya estamos hablando de probabilidad condicional, no lo vamos a ver hoy, eso se va a ver en el electivo. Entonces aquí voy a hacer esa observación, que para eventos dependientes, se utiliza la probabilidad condicional. ¿Ok? Entonces aquí hablamos solo de independientes. Entonces, por ejemplo, independientes es que yo tengo un dado, lo tire, me salga un número y después lo vuelvo a tirar. Que me haya salido cualquier número al comienzo no va a implicar para nada la segunda tirada, ¿cierto? Son completamente independientes. Esos eventos son completamente independientes. Bien. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al, al lanzar un dado, dos veces,
Como que se me está cortando la luz, está volviendo y cortándose. ¿Se me escucha bien? Y la cámara, porque el computador estoy ocupando el internet de la casa, el de la tablet estoy ocupando el del celular. ¿La cámara del computador se ve bien? ¿Sí? Ah, ya. Porque estoy grabando, entonces no se me puede cortar. Qué raro. Oh, qué raro. Ya, me están pegando. Ya, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, dos veces obtenga un 3 y un 6? Ya, ¿cómo harían eso ustedes? Que me salga un 3 y después me salga un 6. ¿Son eventos completamente independientes? Sí, ¿cierto? Entonces, pongámosle que A que sea 3 y B que sea 6. Entonces, ya sabemos que la probabilidad de que sea 3, la probabilidad de que ocurra 3 es un sexto, la probabilidad de que ocurra 6 es un sexto también. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B es 1 sobre 36. ¿Sí? Se multiplica. Exactamente, como dice la de ahora. Muy bien. Ahora, me estaba acordando de un experimento que se hizo, no me acuerdo dónde leí esto, pero fue un experimento con un ratón, que bueno, no es muy ético hacer todo ese experimento porque, claro, sufren los pobres animales. Pero básicamente el experimento era que estaba el ratón, si aparecía una luz verde, a ver cómo era, para decirlo bien, como que había un 80% de probabilidad de que saliera una luz verde, y si el ratón la apretaba, le daban comida. Y si apretaba el rojo, como que le daba un electroshock, algo así era. Entonces, claro, después de muchos intentos, el ratón como que igual cachaba que salía más seguida la luz verde, pues entonces lo único que hacía era apretar la luz verde, porque era más probable que le dieran comida solo apretando la luz verde. ¿Ya? Ah, ya, no, ahora sí. Salía una luz verde y una luz roja. Si le chuntaba la luz que saliera, cualquiera fuera la luz, le daban comida. Si no le chuntaba, le daban un electroshock. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Que ahora me estoy tratando de acordar del experimento. Entonces sale una luz, cualquiera del color que sea, si la chunta, le dan comida, y si no le chunta, como que le dan algo, no sé, ¿no? O no le dan comida, no me acuerdo, para que no sea tan grande. ¿Se entiende? Para que quede claro el experimento. Ya, entonces el ratón se dio cuenta que había, como salía al azar todas esas luces, pero era como un 80% más probable que saliera la verde. Lo único que hacía el ratón era presionar la verde. Hicieron el mismo experimento con un humano. Y al humano le dijeron, mira, es más probable que salga la luz verde a que salga la luz roja. Si te equivocáis, te dan un electroshock, pero es un electroshock chico nomás.
Y si lo hacéis bien, no sé, le dan algo, bueno, no me acuerdo qué era. Las veces que más le achuntaron a la luz correcta fue el ratón y no la persona. Asombrosamente, el ratón que no piensa para nada, le ganó a la persona en achuntarle. Porque uno como humano piensa, es lo mismo que pasa con los dados. Si te ha salido mucho el 4, por ejemplo, si tú lanzas un dado y te ha salido, no sé, 3 veces el 4, a la siguiente, tú decís, ya, es poco probable que salga un 4. Pero tiene la misma probabilidad, tiene la misma probabilidad, igual tiene un sexto. Entonces lo que hacía el humano era decir, oye, salió muchas veces el verde, voy a presionar el rojo y trata de predecirlo. Y no, pues se equivocaba, pues salía el verde, era más probable. Entonces, como trataba de predecir experimentos aleatorios, se equivocaba, pues. Y el ratón lo único que hacía es presionar el verde, y como era probable, le echó más. Entonces a uno siempre le pasa, uy, salieron hartos 2, ahora voy a adivinar que no salga un 2. Pero es súper irracional pensar eso, porque a tu siguiente tirada voy a tener siguiendo una probabilidad de un sexto que salga cualquier número. Entonces es irracional pensar, ya es súper difícil que me salga un 2 otra vez. ¿Te fijan? Pero eso es como lo que uno tiende a pensar. Es como decir, ya salieron 3 2 seguidos, ya es súper difícil que me vuelva a salir. Eso me acordé ahora. Como que iba un poco al caso por el tema de las probabilidades. Bien. Pero bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con las pruebas en ratón. Ya. Entonces, otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad eh, al lanzar 4 monedas obtenga 3 caras y un sello? Ya. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar 4 monedas obtenga 3 caras y un sello? ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Alguna idea? La probabilidad de cada moneda. Mira, entonces siempre en probabilidad todo se reduce a regla de Laplace. Caso favorable y caso posible. Entonces aquí lo complicado es como que tengo demasiados casos, ¿cierto? Tengo demasiados casos. Porque puede que me salga una cara, después un sello, una cara y una cara. Ahí sirve. Después me salga un sello, después 3 caras, también me sirve. Que me salgan las 3 caras y después el sello, también me sirve. ¿Te fijas? Entonces tengo muchos casos favorables. Entonces, para este tipo de problemas, a ver, no, para este tipo de problemas,
Entonces voy a poner aquí, para responder esta pregunta, ¿es recomendable usar el triángulo de Pascal? ¿Se acuerdan del triángulo de Pascal? ¿Lo han visto? ¿Les suena? ¿No? No, nadie parece. Entonces, el triángulo de Pascal lo que hace es como mostrar, no gráficamente, pero visualmente, el total de la muestra. ¿Ya? Entonces, el triángulo de Pascal, pongámosle aquí, el triángulo de Pascal, a la representación, podemos decirle gráfica igual porque es visual, de todos los posibles resultados de una muestra. O sea, del espacio muestral, perdón. Entonces, el espacio muestral, básicamente, es la cantidad de todos los posibles resultados, ¿cierto? Y lo que hace el triángulo Pascal es ordenarlos. Por ejemplo, este es el primer nivel, cuando yo realizo el primer experimento. Después, el segundo experimento es así. Y el triángulo Pascal se va construyendo haciendo la siguiente suma. Aquí 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y el 1. Nuevamente el 1, 1 más 1, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, y el 1. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo aplicamos eso al ejercicio? Entonces, aplicando al ejercicio 2, aquí va a quedar claro lo que significa. Entonces, en el ejercicio 2, yo lo que tengo es el 1, y hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque hice 4 experimentos. Tiré la moneda 4 veces. Por lo tanto, yo tengo que poner el primer nivel, acá está el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel. ¿Ya? Entonces, yo tengo n experimentos aleatorios, yo pongo n veces este triangulito. ¿Ya? Tengo que seguir para abajo. ¿Y cómo lo ocupo? Fíjense, el 1 me está diciendo que salió una vez, por ejemplo, me salieron 0 caras y 4 sellos. Después voy rellenando así, una cara y 3 sellos. Después, 2 caras y 2 sellos. Después, 3 caras y un sello. Y por último, 4 caras y un sello. Entonces, fíjense que esos son todos los posibles resultados. Y el número que está arriba de estos resultados es la cantidad de veces que me apareció.
¿ya? O sea, en el fondo son los casos favorables. Casos favorables de que yo tenga 0 caras y 4 sellos, 1. Casos favorables de que yo tenga una cara y 3 sellos, 4. Casos favorables de que yo haya sacado 2 caras y 2 sellos, 6. Y si yo sumo toda esta columna, me da el total del espacio muestral. Entonces, si yo sumo toda esta columna, me da que el total va a ser 16. Entonces, 16 es la totalidad de los casos, el espacio muestral. ¿Ya? Y lo que me están pidiendo a mí es la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que haya sido 3 caras y un sello va a ser simplemente, me voy acá y digo 3 caras y un sello, acá está. Casos favorables 4, casos totales 16. Y eso es todo. ¿Se fijan? ¿Se entiende cómo se usa? ¿Y se fijan que es mucho más fácil? Porque de lo contrario hubieran tenido que haber dicho ya cuáles son los casos favorables, ya. 3 caras y un sello. Un sello, 3 caras. Los casos totales son los casos totales de lo que me puede salir al lanzar 4 veces una moneda. Entonces, puede salir una vez que sea 0 cara y 4 sellos, ¿cierto? Que lanzar una moneda me salga justo que son los 4 sellos. Me puede salir 4 veces que tenga una cara y 3 sellos, claro, porque puede salir una cara, 3 sellos, y ahí va una. Después será un sello, 3 caras. O sea, perdón. Un sello, una cara y 2 sellos, ahí va el otro. Un sello, una cara y el otro sello, ahí va el otro. Y los 3 sellos y después la cara, ahí va el otro, los 4. Entonces son 4 favorables dentro de todos los posibles, que son 16 casos. No sé si se entiende ahí. Claudia, ¿no? Es que esta es la regla de este triángulo. Por ejemplo, ponte tú, hubiera lanzado la moneda 2 veces. 2 veces la hubiera lanzado. Supongamos que la lanzamos 2 veces. Entonces lo hace con verde acá. Supongamos que la lanzamos 2 veces. Entonces veamos el espacio muestral de lanzar 2 veces una moneda. Puede que me haya salido cara a cara, cara sello, sello cara, o sello sello, ¿cierto? Si la lancé 2 veces, son todos esos posibles resultados, ¿cierto? No hay ni uno más ni uno menos. ¿Te fijas? ¿Estamos de acuerdo? Si lancé 2 veces la moneda, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. ¿El resto? Claudia, Javi, Débora. ¿No? Ya, entonces, fijémonos que lo que me está diciendo esto, si me voy al triángulo, es decir, acá, 0 caras, 2 sellos, una cara, un sello. Y por último, dos caras, 0 sellos. Sumo todo y me da los casos totales, que son 4. Y cada uno me da los casos favorables. Caso favorable que ya se dio 0 caras y 2 sellos, 1. Efectivamente es 1, porque acá tengo las 0 caras y los 2 sellos. Que haya salido una cara y un sello, son 2 los casos favorables, efectivamente acá tengo los 2. Entonces lo que me hace el triángulo Pascal es ahorrarme esta pega, que cuando yo hago ya más de 4 experimentos, más de 3 o 4 experimentos, es demasiado poner tantos experimentos, ¿te fijan? Demasiado poner los posibles casos. Cuando se vuelve demasiado, es mejor usar el triángulo Pascal. ¿Te fijan que se los dan así más fácil? ¿Te fijan que es importante saber usar el triángulo Pascal? Funciona solo con experimentos aleatorios que tengan dos posibles resultados y que sean 50 y 50. Por ejemplo, también que sea la probabilidad que al tener 8 hijos
sean 6 hombres y 2 mujeres. ¿Ya? En eso uno podría ocupar el triángulo Pascal también. Ahí habría que hacerlo hasta el nivel 8 y ver qué números son, cuántos casos favorables son para 6 hombres y 2 mujeres. O la cuestión que dije, no sé, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cómo los números dados? Claro, siempre si tú lo vas, tú para ir construyendo el triángulo Pascal, después lo continúas poniendo acá el 1, después 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, y aquí sería el quinto nivel. ¿Se fija? Entonces, si hubiéramos hecho 5 lanzamientos, habría que jugar el nivel 5 de acá. ¿Ya? Y no sé si esta era la pregunta. Ujú. Pero. ¿Cómo? No, no te entiendo la pregunta. ¿No puedes prender el micrófono? Profe, es que me refiero a, ¿me escucha Sí, te escucho. o no? Que sea. Que un ejemplo, usted hacia abajo seguía 1, 1, 1, después ya 1, 2, 3, 4, después 1, no sé cuánto, 6, 10. Que cómo sabe que después del 6 viene el 10 y no puede venir, no sé, el 9 y así. Porque para construir el triángulo Pascal, tú empiezas por los unos, ¿cierto? Y siempre el primero y el último van a ser 1 también. 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces pones 1 y después sumas lo que está en el centro. 1 más 1, 2. Y terminas con el 1. De nuevo, partes con el 1, 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y terminas con el 1. Después el 1, 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Terminas con el 1. 1, 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y terminas con el 1. Nuevamente. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Y el último, o sea, se puede seguir hasta el infinito, pero pongámosle aquí 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. ¿Te fijas? Ah, que al final va sumando hacia el lado y ahí le va dando el resultado. Ah, ya sí, sí, porque no Siempre había cachado. sumar así, ¿te fijas? Sí, muchas gracias. De nada. Así. Por si no había quedado claro tampoco. Ya. Y eso, pues. Ah, no, ahí voy a poner acá. Ahí sí. Entonces voy a poner acá mejor la forma de sumarlo, que es así, para que quede ahí en el apunte. Y vemos los ejercicios. Ya, ¿les parece ver los ejercicios al tiro o quieren ir al recreo? Veamos 3 de los 4 que traje. ¿Lo vemos al tiro? ¿Sí? Ya. Acá nos dice, en una caja hay en total 7 bolitas, de las cuales 3 son blancas y 4 son negras, todas del mismo tipo. Si se extraen al azar 2 bolitas sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda sea blanca? Ya, entonces,
En una caja hay 7 bolitas, ya, de las cuales 3 son blancas y 4 negras, ya. Entonces dice, se extraen al azar 2 bolitas sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda sea blanca? Entonces, la probabilidad de que sea negra y blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra? Cuatro séptimos, ¿cierto? Tengo 4 negras. ¿Y cuánto era el espacio muestral? 7, ¿cierto? Por eso 4 séptimos. Por, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? 3, 3, ¿cierto? Porque 3 son los casos favorables. ¿Y el espacio muestral cuánto es? Si es sin reposición. O sea, ya saqué una y no la volví a poner y saco otra. ¿Cuánto sería el total ahí entonces? Ahí serían 6. ¿Se fijan? Porque si no la estoy reponiendo, estoy sacando una al total. Entonces sería 3 sobre 6. Por lo tanto, esto va a ser 4 séptimos por 1/2, y por lo tanto, la probabilidad de que sea negra y blanca sin reponerla sería 2 séptimos. Ahí sí. A lo mejor el problema era el espacio muestral, el total. Ahí sí, ¿cierto? Bien. Alternativa A, entonces. Aquí dice, en un salón hay 1000 personas y cada una... Sí, aquí simplifica. Entonces, claro, aquí me queda 1 y aquí 2 y aquí 1 y 2. ¿Sí? Bien. En un salón hay 1000 personas y cada una de ellas lanza 3 monedas. La ley de los grandes números permite afirmar que... Entonces aquí hay que ver alternativa por alternativa. ¿Qué dicen ustedes? A ver, voy a poner pausa. ¿Esto? Ya, entonces, vamos a hacer el triángulo. Hagámoslo acá. Ah, ya entiendo. Entonces armemos el triángulo. Es 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Lo hice en 3 niveles, ¿cierto? Porque estoy lanzando la moneda 3 veces. ¿Ya? ¿Qué me están pidiendo? Me dice que... Ya, me hago el tiro. La A dice, en cualquier grupo de 8 personas del salón, una de ellas obtuvo 3 caras. Es imposible afirmar eso, ¿ya? Porque como estamos trabajando con experimentos aleatorios, yo no puedo asegurar de que al elegir 8 personas dentro de un experimento al azar, una de ellas obtuvo 3 caras. No se puede asegurar eso, porque estamos hablando de un experimento al azar, ¿ya? Nada me asegura eso. Lo mismo si aumento el grupo tampoco, no me puedo asegurar eso nada, ¿ya? La 3, o sea, la C me dice, aproximadamente el 12,5% de las personas del salón obtuvo 3 caras. 3 caras, ya, entonces acá está el triángulo Pascal. Entonces acá tenemos 0 caras, 1 cara, 2 caras y 3 caras. Entonces fíjense que hay un caso favorable para las 3 caras, dentro de 1, 4, 8. 8 totales. Por lo tanto, la probabilidad de que hayan salido 3 caras es igual a 1 sobre 8. Y 1 sobre 8 es 0,125, ¿cierto? 1 sobre 8 es 0, después le agrego la coma, y 10 sobre 8 es 1, después quedan 20, cabe 16, serían 2, después 4 cabe, 4 cabe el 8 en el 40, 5 es 0,125.
Y en términos de porcentajes, 0,125 es 12,5%. Y como estamos hablando de 1000 personas, ya son un número grande, la ley de los grandes números me permite afirmar que aproximadamente el 12,5% de las personas obtuvo las tres caras. Porque recuerden que cada vez más la frecuencia se acerca a la probabilidad. La frecuencia relativa. ¿Se acuerdan? ¿Que lo vimos? ¿Sí? ¿El resto? ¿Claudia? ¿Fran? ¿Sí? ¿Javi? ¿Martina? ¿Geraldine? ¿Fernanda? Sí, muy bien. Ya pensé que se habían ido ya. Y ahí vemos el último y el último lo dejamos de tarea. Dice, ya este lo voy a hacer yo paso a paso para que vean. En una bolsa hay en total 22 bolitas, del mismo tipo, numeradas en forma correlativa del 1 al 22. Si se extrae al azar una bolita de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que ésta tenga un número de un dígito o un número múltiplo de 10? Entonces, pongámosla acá. A, que sea un dígito. Un dígito. Ah, y el evento B, que sea múltiplo de 10. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que sea de un dígito, ¿cuál es? 9 sobre 22, ¿cierto? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son números de un dígito de entre el total, que son 22. O sea, casos favorables 9, casos totales o posibles 22. Y la probabilidad, pongámoslo aquí, 9 sobre 22. Y la probabilidad de que sea el evento B, ¿cuál es? De que sea múltiplo de 10. 2 sobre 9. 11 sobre 22. ¿Recuerden cuáles son los múltiplos de 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, ya, ya. Esos son divisores. El 2 y el 5 son divisores de 10 porque lo dividen y queda número entero. ¿Ya? 2 sobre 22, ¿cierto? Ahí sí, ¿cierto? Entonces sería 2 porque son el 10 y el 20 simplemente. Y 22 que son los casos totales. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que ésta tenga un número de un dígito o un número múltiplo de 10? Entonces sería la probabilidad de A, o sea, perdón, la probabilidad de A unión B. ¿Cómo sería? Es la D. Es la probabilidad de A más probabilidad de B. En general, uno siempre podría poner la probabilidad de A inter B, y en este caso simplemente la probabilidad inter B es 0, porque no puede ser, no pueden, son mutuamente excluyentes, no pueden ser, ¿cierto? Entonces, esto es 9 sobre 22 más 2 sobre 22. Alternativa D. ¿Ok? Ya, chiquillos, chiquillas. Ah, y por último, esa es tarea. Sí, Fran, dime. Profe, una consulta. En el ejercicio anterior, si no hubiera dicho que era un número del 1 al 10, ahí sí lo tendríamos que haber restado, ¿o no? Porque si nos dicen que, o sea, la probabilidad que sean los 10 primeros,
y más que sea un, Ah, ya, claro. ¿o Porque ahí no? estáis Un considerando múltiplo de sí, 10. pues, exactamente, porque ahí estáis considerando el 10 dos veces. Lo estáis considerando del 1 al 10 y después como múltiplo de 10. Ah, ya. Entonces, si fuera así, habría que restarle 1 sobre 22, ¿cierto? Porque la probabilidad es que salga el 10. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Y dijimos este de tarea. ¿Ya? Siempre. Y esta es la alternativa correcta. Esta es la D. ¿Ok? Si no es una moneda y dos dados comunes, uno a continuación del otro, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda salga cara? Y de que el número del primer dado sea menor que el número del segundo. ¿Ok? Ya voy a pausar ahora. O sea, voy a dejar de grabar.